Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar hoy aquí, por haberme invitado. Es un placer porque yo no he participado nunca en ningún tipo de sesión, nunca me he movido dentro del ámbito de la farmacia hospitalaria porque me he dedicado siempre a la investigación y como ha comentado Seira, soy profesora titular de universidad, doy clases de farmacología fundamentalmente en el grado en farmacia de la Universidad Miguel Hernández y trabajo en el Instituto de Neurociencias investigando fundamentalmente el papel que puede tener distintos componentes del sistema cannabinoide endógeno, que a algunos os sonará y a otros no. Y espero que con esta ponencia pues tengáis un poquito más claro del papel que puede tener la modulación farmacológica de este sistema, no solo en psiquiatría, aunque me voy a centrar más en eso, sino también en una gran variedad de patologías que mencionaré un poco más superficialmente. En primer lugar, bueno, esta es una imagen representativa que identificaréis todos perfectamente la planta de la que se trata, que es la planta del cannabis. En este caso es la variedad índica. Hay distintos tipos de variedad que cambia un poco la composición de los cannabinoides o fitocannabinoides que contiene la planta. Cuando el término fitocannabinoide engloba a cualquier compuesto que esté presente dentro de la planta del cannabis. El que más suena es el delta 9 tetrahidrocannabinol, el THC, que es al que se le debe las propiedades psicoactivas de la planta, la euforia, el motivo por el cual se utiliza como droga de abuso, todo viene encaminado por el delta 9 tetrahidrocannabinol. Pero hay otros compuestos como el delta 8 tetrahidrocannabinol, el cannabidiol, el cannabinol, entre otros muchos más, que también están investigándose porque tienen propiedades o posibles propiedades para el tratamiento de diferentes patologías sin llegar a tener una propiedad como droga de abuso, a diferencia del delta 9 tetrahidrocannabinol. A partir de la identificación de estos compuestos en la planta, se empezaron una serie de investigaciones hace ya unos 20 años en las que se intentaba caracterizar el sistema sobre el cual estos compuestos ejercen sus efectos en el organismo. Y eso dio lugar a que se caracterizaran los cannabinoides endógenos, que se clasifican en función de su estructura química en una gran variedad de familias, pero los dos fundamentales, o los mayoritarios, es la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Luego hay otros como el donalil éter, el NADA, el DEA, todos ellos se sintetizan en menor cantidad que la anandamida y el 2-araquidonilglicerol. Y también se han sintetizado compuestos que actúan sobre distintos receptores del sistema cannabinoide, activándolos o bloqueándolos, y que cada uno de ellos se ha investigado y se ha visto su posible papel en muchas patologías. Entonces, todos, sean fitocannabinoides, cannabinoides endógenos o cannabinoides sintéticos, sus acciones las van a ejercer fundamentalmente a través de los receptores cannabinoides, que es el receptor cannabinoide CB1 y el receptor cannabinoide CB2, que forman parte del denominado sistema cannabinoide endógeno. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos una representación de ese sistema. Tenemos la neurona presináptica, la neurona postsináptica, y los dos principales ligandos, que tendríamos la anandamida, que os he comentado antes, y el 2-araquidonilglicerol, que veis aquí que viene señalado las vías de síntesis de esos ligandos. Cada una de ellas tiene sus propias enzimas, la abreviada la NAD o la fosfolipasa para la síntesis de anandamida, y para la síntesis de 2-araquidonilglicerol tenemos la diacilglicerolipasa. Y en cuanto a cómo se metabolizan en el organismo, tenemos la amidrolasa de ácidos grasos y la monacilglicerolipasa. Entonces, son dos ligandos que se sintetizan y se metabolizan por enzimas distintos. Eso hace que podamos sintetizar compuestos que inhiban específicamente la producción, bueno, en este caso aumentan los niveles de anandamida si inhibimos la metabolización, por ejemplo, de la anandamida, inhibiendo la FAH, o inhibiendo la monacilglicerolipasa, inhibimos la metabolización del 2-araquidonilglicerol y aumentaríamos sus niveles. Quizás os suenen algunos de estos compuestos porque se ha investigado más. Yo creo que fue aproximadamente en el 2008, hace ya tiempo, se paró un ensayo clínico con un inhibidor de la FAH porque hubo una muerte súbita por problemas hemorrágicos en el paciente. Hoy en día se continúa investigando y hay fármacos que tienen un mecanismo dual, es decir, que inhiben tanto la amidrolasa de ácidos grasos como la FAH. La anandamida y el 2-araquidonilglicerol ejercen una gran variedad de funciones fisiológicas en el organismo,
Entonces, se ha utilizado, por ejemplo, para dolor neuropático, aunque yo no me voy a centrar en ese aspecto. En cuanto a los receptores cannabinoides, tenemos el receptor cannabinoide CB1 y el receptor cannabinoide CB2. Cada uno de ellos tiene una acción distinta en el organismo, que comentaré en las siguientes diapositivas, y de los que sí que existe una gran variedad, tanto de agonistas como de antagonistas de estos receptores. Y luego la otra diana que farmacológicamente se puede actuar sobre ella es el transportador de estos ligandos. Si inhibimos ese transportador, también aumentaríamos la concentración de los ligandos en la hendidura sináptica y, por tanto, su acción sobre esos receptores. Este sería como todas las opciones farmacológicas que hay de modular el sistema cannabinoide endógeno. También es un sistema que es muy versátil en comparación con los sistemas más clásicos que todos podemos conocer, porque tiene la capacidad de actuar sobre otros receptores que no pertenecen a este sistema, que serían, por ejemplo, el GPR55, que a lo mejor no suena, pero bueno, es un receptor que está implicado también en la respuesta al estrés, en ansiedad, en diabetes. Luego también tenemos los receptores de vainaloides, el tipo 1, nocicepción, y los PPAR, que tienen una acción modulatoria del sistema inmune. Entonces, la anandamida y el 2-acetilglicerol actúa también sobre estos receptores y, en función de la patología que estemos investigando, tendrán un mayor papel en la acción de estos ligandos. En cuanto a los receptores cannabinoides, simplemente comentaros que son receptores transmembrana que están acoplados a proteínas G, inhibitorias. Lo que hace es inhibir la hidatociclasa y eso modula una cascada de señalización que tenéis aquí representada en la diapositiva, que es la PK y las MAP quinasas, que modulará a su vez la expresión de diferentes genes que están implicados en procesos de apoptosis, de crecimiento celular y de proliferación. Eso ha hecho que una de las principales vías de investigación sea el papel que tienen estos receptores en determinados tipos de cáncer. En cuanto a la distribución, son receptores que tienen una amplia distribución en todo el organismo. En los puntitos que tenéis aquí señalados, el verde oscuro hace referencia al CB1 y el más clarito hace referencia al CB2. En el caso del CB1 se puede apreciar que se expresa mayoritariamente a nivel del sistema nervioso central, en el cerebro. También hay expresión del receptor CB2, aunque en menor medida. Y a nivel periférico cambia un poco esa distribución. Se expresa mucho más el receptor CB2, tanto en cantidad como en órganos, en comparación con el receptor CB1. Pero los dos tienen un papel tanto a nivel central como a nivel periférico. Dentro del CB1, que es el que más se ha estudiado hasta el día de hoy, se ha visto que está implicado en el apetito, en la respuesta del sistema inmune, actividad motora, coordinación motora, percepción del dolor, procesos de memoria, no solamente de corto plazo, como aparece aquí en la diapositiva, sino también otros tipos de memoria y también en el procesamiento y la ejecución de determinadas tareas. Y en el caso del CB2, tiene una gran variedad de órganos en los que se expresa. Sí que hay bastante descrito acerca del potencial papel que tiene en patologías más periféricas, que no me voy a centrar en ellas. Y vamos a centrarnos sobre todo en el papel que tienen estos dos receptores a nivel cerebral. En cuanto al receptor CB1, simplemente nombraros un poco, ver dónde se expresa, porque de ahí es el potencial papel que puede tener terapéutico cuando utilicemos cada uno de los compuestos que actúe sobre este receptor. Tiene una amplia distribución en el hipocampo, que sabéis que está implicado en los procesos de aprendizaje, de memoria, en los ganglios basales, modulando el control motor, bulbo olfatorio y en el cerebelo. En cuanto al tipo neuronal en el que se expresa, está expresado en neuronas GABAérgicas, glutamatérgicas, colinérgicas, noradrenérgicas y serotoninérgicas. El papel que tiene en estas neuronas es modular la liberación de esos neurotransmisores. El sistema cannabinoide, sea a través del CB1 o del CB2, su acción es modular la acción de otros sistemas. Puede ser que lo active o puede ser que lo inhiba en función de la región cerebral en la que estemos hablando. Esto hace pues, que tenga una gran variedad de propiedades. Se ha visto que tiene propiedades de neuroprotección, que es útil, por ejemplo, en patologías en las que hay un detrimento de la misma, pero también en patologías psiquiátricas, como por ejemplo la depresión mayor, en la que existe una pérdida de neurogénesis. También participa en la comunicación entre la neurona y la glía. La principal célula cerebral es la neurona, pero la glía también tiene un papel importante en el cerebro, cada vez más, y eso está relacionado con el sistema inmune.
Y también en el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que os sonará que es el principal eje de respuesta al estrés, el receptor CB1 también ejerce un papel muy importante y eso tiene una consecuencia de que va a actuar sobre el sistema inmune, va a controlar también factores de crecimiento, la reproducción, controla también los niveles de glucosa en sangre y altera también el comportamiento. En cuanto al receptor CB2, a día de hoy ya se ha caracterizado bastante en el sistema nervioso central, la corteza prefrontal está relacionada con la impulsividad, el estriado, el núcleo accumbens y el VTA están más relacionados con las adicciones y también se expresan en el cerebelo. Y los tipos neuronales también se ha descrito en neuronas dopaminérgicas, glutamatérgicas y GABAérgicas. Recordaros que se expresa en menor medida que el receptor CB1. El aspecto diferencial que tiene el receptor CB2 con respecto al CB1 es la expresión en la microglía. En la microglía, el receptor CB2 se expresa de manera basal, pero aumenta muchísimo su expresión cuando hay una activación de la microglía. Esa activación de la microglía puede ser no patológica y es necesaria para controlar el funcionamiento cerebral en este caso, pero también puede ser patológica. Hay muchas patologías, en este caso psiquiátricas, en las que hay una microgliosis y se ha descrito que existe una microdiosis que contribuye a lo que se denomina neuroinflamación y eso conlleva un detrimento de determinados circuitos cerebrales que se ven afectados, por ejemplo, en esquizofrenia o en depresión, por citaros algunas de estas patologías psiquiátricas. Entonces, el aumento que se produce del receptor CB2, la pregunta que nos puede venir a la mente a todos es, bueno, ¿ese aumento es para intentar proteger o forma parte de la etiopatogenia de esa patología? Lo que se ha visto es que el aumento del receptor CB2 lo que intenta es proteger o reducir esa inflamación, ese componente inflamatorio. Aquí tenemos una imagen representativa, esta sería la microglía, donde tenemos el receptor CB2. La microglía, si no os acordáis, tiene varios estados. Un estado basal, un estado activado, que es el M1, y un estado antiinflamatorio, por así decirlo, que es el M2. Cuando estamos hablando de estas patologías, hay mayor activación en el estado M1. La microglía lo que hace es liberar una serie de sustancias inflamatorias, citocinas, factor de necrosis tumoral, etc. Cuando se aumenta, eso hace que aumente la expresión del receptor CB2, que lo que hará es pasar la microglía de M1 a M2, a un estado en el que va a empezar a liberar sustancias antiinflamatorias o interleuquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10. ¿Vale? Entonces, el papel que tiene o que está teniendo en patologías psiquiátricas, modular el receptor CB2, viene encaminado a controlar ese componente de neuroinflamación que en última instancia, por resumirlo mucho, iría encaminado a una hiperocitotoxicidad mediada por el glutamato. ¿Vale? Entonces, ¿qué papel terapéutico puede tener modular estos receptores en psiquiatría? En el caso del receptor CB1, se ha relacionado con esquizofrenia, con modular determinados rasgos presentes en estos pacientes, en depresión, en dolor neuropático, en Parkinson y en adicciones. Esto ha hecho que se sinteticen una serie de compuestos agonistas o antagonistas o agonistas inversos, depende un poco, como os he comentado antes, en este caso pues de la dosis, de la vía, si es agudo o crónico, se utiliza o se ha visto que es mejor utilizar un agonista o un antagonista. Los que más han ensayado, por poneros unos ejemplos, estos son dos agonistas del receptor CB1. Luego los que están aprobados, que os sonarán, es la nabilona y el dronabinol, que se utilizan específicamente para controlar el vómito en pacientes que estén sometidos a quimioterapia. El principal inconveniente que tiene es que como son agonistas del receptor CB1, que es el que media la acción adictiva del THC, es los problemas de abuso y dependencia y de efectos psicotomiméticos. Eso ha hecho que se sinteticen otros compuestos que os explicaré un poquito más en la siguiente diapositiva para intentar evitar que aparezcan estos problemas de abuso y dependencia. Otro fármaco que se aprobó pero se retiró del mercado es un antagonista del receptor CB1 comercializado con el nombre de Rimonabant para el tratamiento de la obesidad y también como antipsicótico. Se tuvo que retirar porque cuando se administraban estos pacientes aumentaba la ideación suicida y la ansiedad. Se retiró del mercado y ya no se utiliza. Las vías de investigación en este área serían moduladores alostéricos del receptor, antagonistas neutros que bloqueen el receptor sin producir ningún tipo de efecto,
por sí mismos, antagonistas solamente del receptor CB1 periférico, para las patologías en las que interese hacerlo, o moduladores de las enzimas de degradación, como os he comentado en la diapositiva, de las primeras. En este caso estaríamos hablando de inhibir a la FAH, que sería la que metabolizaría la anandamida, y la anandamida es el principal ligando del receptor CB1. Entonces, de esa manera, aumentando los niveles de anandamida, también aumentaríamos la actividad de este receptor. Este es un artículo que, si a alguien le mueve la curiosidad, puede investigar sobre ellos, es sobre los nuevos moduladores alostéricos del receptor CB1 en el tratamiento de diferentes patologías que afectan al sistema nervioso central. Y en cuanto al receptor CB2, presenta algunas ventajas, como ya podéis imaginar por el contenido de la presentación. La principal es que no media los efectos psicotrópicos del THC, no tiene ningún potencial de abuso, tiene una acción muy limitada en determinados órganos, en el sistema inmune, que puede permitir que se utilice un compuesto que solamente actúe a ese nivel. También tiene un papel muy importante en la nocicepción y en la neuroinflamación, como os he comentado. Hay agonistas selectivos del receptor CB2, es decir, que no tocan para nada el receptor CB1, que también permite investigar sobre las aplicaciones de este receptor. En cuanto a sus posibles utilidades terapéuticas, a día de hoy la mayoría de los estudios son procedentes en animales. Tenemos en diabetes, en dolor, inflamación, arteriosclerosis, patologías cardiovasculares, cáncer, neurología y psiquiatría. Por comentaros un poco, este es uno de los compuestos agonistas que más se utiliza. Veis aquí en la diapositiva que tiene una gran variedad de aplicaciones o de posibles aplicaciones terapéuticas. Se ha descrito que tiene propiedades cardioprotectoras, hepatoprotectoras, gastroprotectoras, antiinflamatorias, neuroprotectoras, modulación del dolor, nefroprotectoras y para determinados tipos de cáncer. Otro compuesto que tiene bastante uso en investigación en los últimos años es el beta-cariofileno. En este caso no es un compuesto de síntesis como el anterior, sino que está presente en fuentes naturales como la planta del cannabis y también en el orégano o en el romero o en la pimienta negra. Tiene también una gran variedad de acciones, algunas líneas están más desarrolladas que otras, y me voy a centrar en la parte analgésica y ansiolítica y antidepresiva que se ha descrito en diferentes modelos animales, en los que este compuesto, activando el receptor CB2, reduciría la activación de la microglía, también de los astrocitos, y eso haría que se redujera el daño cerebral o la pérdida de neuronas que se producen en determinadas patologías psiquiátricas como la depresión mayor. La línea o la última hipótesis establecida de por qué la modulación de este receptor tiene importancia en patología psiquiátrica viene mediada fundamentalmente por el papel que tiene modulando la microglía. Como hemos comentado antes, cuando se activa el receptor CB2 en la microglía, se potencia que la microglía pase al estado M2, donde empezará a producir citocinas que son antiinflamatorios como la interleuquina 10. Aparte, reduce también la expresión de genes de citocinas proinflamatorias y produciría una reducción de la activación de la microglía. También reduce la oxidación, etc. Todo eso haría que se fomente la producción o la arborización de determinadas neuronas y que se evite que se siga produciendo una pérdida neuronal. Y de ahí parece que tendría esa eficacia en estas patologías, las más prevalentes, de esquizofrenia, depresión y ansiedad. Y luego, para finalizar, bueno, esta no era para finalizar, que se me había olvidado, esta es una diapositiva donde se reflejan del receptor CB2 los ensayos clínicos que hay actualmente en humanos. No son con ninguna aplicación en psiquiatría. Hay 3 compuestos, como veis en la diapositiva: osteoartritis, extracción molar, dermatitis atópica o lupus eritematoso sistémico. Algunos de ellos ya están finalizados, pero no se han publicado todavía los resultados. Y hay vías de administración oral o tópica. La importancia de estos ensayos clínicos es que, aunque no sea el área que os he estado contando, en el momento en el que se apruebe un fármaco para alguna de estas indicaciones terapéuticas, se facilita que se pueda hacer investigación para otras áreas, sobre todo cuando se demuestra que no hay toxicidad. Y ahora sí, para finalizar, me gustaría comentar un poco acerca del cannabidiol, que os sonará a todos, porque se ha puesto bastante en auge en los últimos años.
El cannabidiol es un compuesto presente en la planta del cannabis, como hemos comentado al principio, que no tiene propiedades psicoactivas y que se le ha dado bastante bombo, fundado o no, en el uso de determinadas patologías. Sabéis que no está reglado el uso, hay muchas tiendas en las que se vende cannabidiol sin ningún tipo de, o aceite, sin ningún tipo de supervisión. Entonces se está utilizando bastante de manera no reglada, por así decirlo. Lo que se sabe del cannabidiol. El cannabidiol es un compuesto que tiene actúa sobre más de 60 dianas. Entonces es un compuesto que tiene pues, una gran versatilidad. Ahí tenéis las principales, los receptores de serotonina 5-HT1A, que están regulando la ansiedad. Os debería de sonar la buspirona, que es un fármaco ansiolítico que está comercializado, que actúa sobre ese receptor. Es una de las principales dianas del cannabidiol, por la que se ha visto que tiene un efecto ansiolítico antidepresivo y también parece que está regulando el papel que tiene el cannabidiol en controlar la respuesta frente a determinadas situaciones estresantes. También actúa sobre receptores cannabinoides, esto tiene más controversia. Parece que en el caso de CB1 no se sabe si es directamente o lo que hace es aumentar los niveles de anandamida y de esa manera activar el receptor CB1. Es un modulador negativo del receptor CB2, activa, por citaros otro, el receptor de vaniloides, y aquí tenéis pues, una gran variedad de dianas sobre las que actúa el cannabidiol. Lo que haya probado, lo sabéis mejor que yo, el Sativex, que es para el control de la espasticidad en combinación con el cannabidiol en esclerosis múltiple, y luego tenemos el Epidiolex, que es para determinados tipos de epilepsia, el Enogasto. Esas son las dos únicas aplicaciones aprobadas que hay del uso del cannabidiol. El futuro es bastante prometedor porque tiene resultados muy buenos. Estos son unas tablas que representan los ensayos clínicos que se han hecho con cannabidiol para controlar rasgos de ansiedad en determinadas situaciones o en determinadas patologías de ansiedad que cursan con ansiedad, trastornos depresivos y esquizofrenia. Entonces, por ir un poquito más rápido, tenemos estudios realizados en voluntarios donde, por ejemplo, se ha visto que reduce la ansiedad que produce el THC. Luego también tendríamos una reducción de la ansiedad subjetiva, que se pasan unas escalas a los pacientes. En el caso de la fobia social se han hecho 2 ensayos en los que se ha administrado cannabidiol y se ha visto que produce también una reducción de la ansiedad subjetiva, que va acompañada también de cambios por PET en el flujo sanguíneo de determinadas regiones cerebrales que se ven alteradas en estos pacientes. Y también mejora el deterioro cognitivo que presentan los pacientes con fobia social. También tenemos otros estudios en los que se han realizado en pacientes afectados por distintas patologías psiquiátricas, en los cuales tanto la ansiedad como los trastornos del sueño eran importantes. Y se ha visto que reduce tanto la ansiedad como las alteraciones del sueño. Luego también en determinados tipos de adicciones, como controla el proceso de ansiedad, que es un factor importante también, por ejemplo, los pacientes están en deshabituación, también es capaz de reducir la ansiedad. Y en el trastorno de estrés postraumático también reduce la severidad de la sintomatología que presentan estos pacientes, y lo mismo se ha observado en consumidores de cannabis que tienen rasgos depresivos, reduce la sintomatología depresiva y la sintomatología psicótica. Y en el caso de pacientes con esquizofrenia, aquí tenemos también bastantes estudios, pacientes con esquizofrenia crónica. En el primero de ellos no se observó ninguna mejora. En el segundo de ellos sí que se observó una mejora de los síntomas positivos, al igual que en el tercero que aparece aquí en la tabla. Se ha visto que en pacientes con psicosis, en los primeros estadios, produce una atenuación de la disfunción de determinadas regiones cerebrales, que es característica de estas patologías. Y en los otros estudios que vienen a continuación también nos avalan cómo mejora también la función cerebral en este tipo de pacientes. Pero como ya os digo, pues son estudios preliminares, unos más que otros, y con una N, si os habéis fijado, bastante reducida. Entonces hacen falta más estudios como para poder llegar a una conclusión.
Esta es una última imagen para haceros que os hagáis una idea de todo lo que se está investigando acerca de estos compuestos. Ahí tenemos combinaciones de distintos fitocannabinoides en una multitud de aplicaciones terapéuticas y que todo ello se está ensayando, entonces en los siguientes años esperamos que se vayan introduciendo en el mercado. Entonces, a modo de conclusión, la primera de ellas sería que los nuevos compuestos, en este caso moduladores alostéricos del receptor CB1, pueden constituir nuevas líneas terapéuticas que eviten el potencial de abuso y dependencia y los efectos psicotomiméticos de los agonistas del receptor CB1 que hay comercializados, que el receptor CB2 presenta un elevado potencial terapéutico en diferentes patologías con un componente inflamatorio o neuroinflamatorio, en este caso en psiquiatría y en neurología. Algunas líneas de investigación están más cercanas a llegar a un uso clínico, como os he comentado, osteoartritis, extracción molar, dermatitis atópica, lupus eritematoso sistémico, y eso puede hacer que se acelere la realización de ensayos clínicos en otras patologías. El cannabidiol ha demostrado en los ensayos clínicos realizados propiedades ansiolíticas, antidepresivas y antipsicóticas, y son necesarios ensayos clínicos multicéntricos con una mayor cantidad de pacientes para estudiar la eficacia y seguridad del cannabidiol en el tratamiento de patologías que cursen con ansiedad, depresión y psicosis. Y con esto pues os doy las gracias y cuando tengáis luego alguna pregunta será un placer poder contestarlas.